es el momento del segmento Derecho para Todos y ya está aquí la licenciada Rosa Pérez Melo con el tema ¿qué debo saber del salario de Navidad en República Dominicana? Rosa. Saludos. Saludos, querida amiga, ¿todo bien? Todo muy bien, gracias a Dios, disfrutando ya, ¿verdad que sí, Susi? De esta brisita navideña. Esto está, mucha gente está en fiesta, en actividades. Así es. Y sobre todo ansiosos por saber de este tema, que yo sé que la gente en su casa están concentrados, porque los temas que tienen que ver con dinero, con salario, siempre llaman mucho la atención. Claro que sí, y es oportuna la ocasión para que hablemos del sueldo 13, Ay, no. ¿Verdad? Que ya, de hecho, las instituciones públicas dijeron recientemente, leí en la prensa, que el 5 del mes que viene ya en las instituciones públicas van a estar entregando formalmente el sueldo número 13. Eso no deberían de anunciarlo. Sí, siempre lo anuncian. Sí, el problema es que dan esa voz de alarma a los malhechores, A los carteristas que están esperando y los ladronazos que andan en la calle. Para hacer todos los aprestos con miras a sustraer sería bueno, ese Susi, recurso. Sería bueno que la gente, ¿verdad?, le dieran tips a las personas para cuidarse en esos días. Va a haber mucho dinero en las calles porque la mayoría de prácticamente todos los empleados públicos ya tendrán su salario número 13 y ese fin de semana, que después de el otro, va a haber mucho dinero en la calle, entonces la gente tiene que cuidarse. Yo creo que las damas, guardar las carteras y eso, Sí. Que no salgan ni siquiera con un monedero, que anden, que se pongan un pantalón y se metan los cuartos en el bolsillito chiquito del pantalón. Ay, Dios mío. Y que no salgan con cosas, señores, Sí, para evitar es así, ya se han que sean presentado asaltadas. situaciones y he escuchado comentarios de que la situación a nivel de la delincuencia está difícil. Entonces, tienes razón, Susi, cuando hablas de que tal vez deberíamos ser un poquito más discretos con la exposición de cuándo se va a entregar el sueldo 13, pero independientemente, esto es una información que está establecida en una ley. El salario 13 surgió producto de la costumbre. Antes, el jefe, o en este caso el patrono, como le decían en aquella época, Ay, Dios mío. le daba a sus jornaleros, a las personas que trabajaban con él, un regalito para estas fiestas donde la solidaridad está a flote, entonces les regalaba. Entonces, producto de esa costumbre, se creó una legislación en la época de Trujillo y por ley se asignó como obligatorio pagar el salario número 13. Ese salario número 13 se establece en el artículo 223 del Código de Trabajo, que es obligatorio y que todo empleador debe darlo a más tardar el 20 de diciembre de cada año. ¿Cómo se calcula este salario, verdad? Porque hay mucha gente, en estos días me dijo una joven, pero a mí no me toca salario número 13 porque sí, me han contratado, pero lo que tengo es un mes en la empresa. Y sí, a esa persona sí le toca el salario de Navidad, porque la gente piensa que mucha gente que después de que tiene un año en la empresa es que tendría derecho a ese salario de Navidad, pero no, usted tiene derecho a una proporción del salario de Navidad. Es decir, que si usted gana 30,000 pesos en un empleo y usted lo que tiene un mes, ese salario se va a dividir entre 12 y veremos que usted va a tener un salario de Navidad de 2,500 pesos. Vamos a ver. Voy a usar mi calculadora del celular. 30,000, ¿verdad? Gana, entonces se divide entre 12. Sí, entre 12. ¿Cuánto le da? 2,500. Entonces, si usted tiene un mes, usted le van a dar 2,500 pesos. Y si tiene 3 meses, 7,500. 7,500 pesos. Ah, bueno. Ese es el cálculo. Por eso es que la gente dice doble sueldo, pero no necesariamente es un doble sueldo, porque si usted no trabajó el año entero, a usted no le van a dar un sueldo completo, Claro. sino que le van a dar una proporción económica. Otro aspecto importante que usted tiene que saber es que el salario número 13 tienen que entregárselo íntegramente. ¿Qué quiere decir Sin eso? descuentos. Sin descuento. Y así se fue, ¿no? ¿Verdad? Oh, por supuesto. Sí, ahí no hay una deducción del impuesto, ahí tampoco se le aplica el tema de la renta, nada que tenga, ninguna deducción es aplicable a este salario de Navidad y es importante que usted lo tome en cuenta
por si en algún momento le dicen, no, que te deducimos tanto, no, pero espérese, yo tenía entendido que ese salario número 13 por ley no es deducible. Otro aspecto importante que usted tiene que tomar en cuenta en cuanto al salario de Navidad es que si usted por casualidad está desempleado y la empresa, muchas dicen, mira, no te vamos a pagar el salario de Navidad porque no están obligados, es parte del derecho adquirido. Si usted lo despiden, tienen que darle de manera obligatoria sus derechos adquiridos y sus prestaciones. Pero si usted renunció, como quiera, a usted le tocan sus derechos adquiridos. Entonces, la empresa puede decir, mira, te fuiste de la empresa en septiembre. No te voy a dar tu salario de Navidad ahora porque no es la fecha, no es la jornada correspondiente. Tienes que esperar a diciembre. Entonces tú tienes que esperar diciembre, que le pasa a muchas personas. Entonces en diciembre sí se te va a pagar hasta septiembre. Si tú tenías 9 meses en ese empleo, te van a pagar tu proporción de salario de Navidad hasta septiembre. Pero te lo van a pagar en diciembre. Hay personas que las desvinculan, las cancelan o le dan, como se dice, su liquidación de una empresa y el doble sueldo se lo dan de inmediato, no se lo dan en diciembre. ¿Esto es posible? Sí, es posible. No hay problema si usted tiene un tema en un momento determinado, la empresa tiene la suficiente liquidez, se lo paga inmediatamente, pero también por ley, por disposición, esa empresa puede esperar hasta diciembre para pagarle. Otra cosa a tomar en cuenta es que se establece que usted va a recibir de doble sueldo hasta 5 salarios mínimos como máximo. ¿Cómo así? Es decir, Pero espérese. Explique eso otra vez. Que uno va a recibir de doble sueldo hasta 5 salarios mínimos máximos. Sí, que ese es el tope. Es decir, usted podrá recibir de doble sueldo hasta 5 salarios mínimos. Pero espérate, Rosa. O sea, que una gente que gana 200,000 pesos no recibe 200,000 de doble sueldo. Sí, no necesariamente tienen que recibir los 200,000 pesos por prerrogativa de la ley. Tienen que recibir máximo 5 salarios mínimos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Verdad? Que ahora bien, si usted por convención particular en las empresas multinacionales o las empresas en las cuales los empleadores tienen sus propias prerrogativas, decide, usted gana 200,000 pesos, le vamos a dar 5 veces lo que, le vamos a dar su doble sueldo, como quiera se lo pueden dar por prerrogativa, pero no están obligados por la ley. Okay. Sí, no lo diga duro eso. No, es que no están obligados porque la ley establece hasta 5 salarios mínimos. Entonces, el salario mínimo de una empresa pequeña, según lo establecido ahora, ¿cuántos son? 10,759 pesos aproximadamente. O sea que si una persona gana en una empresa 100,000 pesos, Ajá. y son 10,700 y tanto, Exacto. no está obligado a darle más de 5 salarios mínimos en base a ese monto. Exacto. En este caso, Ok. por ejemplo, el sueldo mínimo de una empresa que no excede a los 2 millones de pesos en activos, estamos hablando que actualmente, según la última legislación, es de 10,729.22 pesos. Ese es el salario mínimo. Entonces, si lo multiplicamos, ¿cuánto daría? Como casi 60 o 70,000 pesos Sí, aproximadamente. Sí, más más de o menos. 50. Exacto. Entonces, hasta esa proporción el empleador está obligado a pagar. Ok. Ya lo demás es excedente. Y en el caso de las Sí. instituciones del Estado y las empresas grandes, tienen que darlo completo. Sí, no, en el caso, igualmente, es una disposición para las empresas privadas. Ya las empresas públicas tienen la disposición de que le entregan el doble de manera íntegra a sus colaboradores, dependiendo del tiempo que tengan, si es una proporción o su salario número 13 completo. ¿En qué medida se da, doctora, que las personas o que las empresas decidan dar hasta lo que obliga la ley, esos 5 salarios mínimos? Imagínense que una empresa en un momento determinado esté pasando por una crisis financiera y tenga colaboradores de 200 y 300,000 pesos, como existe. Como esta te da esta flexibilidad, por lo menos en ese momento crucial de la empresa, pues puede decidir pues pagarte como máximo los 5 salarios mínimos. Ahora, imagínense un colaborador de esa categoría que gane 150, 200,000 pesos de manera fija. Sabemos que posiblemente no sea una microempresa, es decir, Claro. una empresa de 2 millones de pesos, estamos hablando de una empresa grande. Y eso también te genera clima laboral, tú no Claro. darle, aunque estés haciendo lo que diga la ley, eso genera disgusto entre los colaboradores. Claro, pero también si hay una situación de crisis,
En una empresa grande, el sueldo mínimo, es bueno que lo digamos, el sueldo mínimo establecido para una empresa que tenga más de 4 millones de pesos en activos, es decir, igual o más de 4 millones, actualmente es 17.610.24 para las empresas de servicios y las empresas comerciales. Entonces, su sueldo va a depender también la multiplicación del mismo Del tamaño de la del empresa. tamaño de la empresa, porque también si hablamos de una empresa que es mediana, que está entre 2 y 4 millones de pesos en activo, el salario mínimo sería 12.106.80 pesos. Entonces, su salario de Navidad, la proporción va a depender del tamaño de la empresa. Rosa, ahora explica a los amigos televidentes cuáles empleados, ¿verdad?, no pueden recibir el salario número 13. ¿Quién? Empleado quizá con algún tipo de contratación, algún tipo de igual. Explica esto. Sí, es importante que usted sepa que el salario número 13 es para los colaboradores que tienen contrato bajo tiempo indefinido. Sí, una persona que cumple con las 3 causales, que está bajo la subordinación de otra, que tiene un horario establecido y que va diariamente a un establecimiento específico. Si tiene esas 3 causales, se considera que es un contrato por tiempo indefinido. Si lo que usted tiene es un contratista, un proveedor, por ejemplo, que le ofrece servicio de vez en cuando, o una persona, un relacionista público, un profesional que te maneja las redes sociales, que se da mucho, y usted lo tiene contratado bajo un esquema de igual, usted no tiene a esa persona, porque no está bajo el esquema de contrato indefinido, que pagarle el salario número 13. Entonces, todo trabajador que se encuentre bajo el esquema de contrato por tiempo indefinido tiene derecho a su salario número 13, independientemente tenga días en la empresa, tenga un mes, tenga 2 meses, tiene derecho a disfrutar, ¿verdad?, de ese dinero extra que para muchos ya está comprometido. Oh, por rato. supuesto. Lo de Susi ya está comprometido, ya está, lo de Susi ya. Pero ¿por qué usted pone ejemplo con los demás? Mire, quería Usted me preguntarle... que iba a pagar con una tarjeta de crédito. No, un préstamo. ¿Usted pudiera darnos detalles de los trabajadores informales, esas personas que trabajan en nuestras casas? Se acostumbra muchas veces a darle ese doble sueldo, pero realmente dentro de la ley corresponde, no corresponde, aunque uno se lo dé como quiera. Sí, en caso de las trabajadoras domésticas, ¿verdad?, tienen una reglamentación especial. La trabajadora doméstica es toda aquella persona que está en la casa, que nos da asistencia, nos ayuda con la comida, que cocina, que limpia. Esa persona tiene derecho a su salario de Navidad, es decir, su salario número 13, eso es parte de sus derechos adquiridos. Pero también la legislación contempla que si la persona vive contigo, si la trabajadora vive en la casa y tú a esa trabajadora también la mantienes, ¿verdad?, porque le cubre sus medicamentos, le cubre su vestimenta, tú estás obligado a pagarle el salario de Navidad hasta el 50%. Oh. Es decir, no tienes que pagarle el salario completo. Si le pagas el salario mínimo o le pagas 10,000 y tantos de pesos, si vive contigo y tú le brindas las comodidades propias, ¿verdad?, por la labor que realiza, pues solamente está obligado a pagarle el 50%. Ahora, muchos empleadores de manera consciente le dan su doble sueldo, porque usted puede decidir, bueno, esta señora me asiste con tanto agrado, cuida a mis hijos, le estoy dispuesto, tengo los recursos y le voy a dar el salario 13 completo, pero en la disposición establece que si ella vive contigo y usted le dio, porque imagínese, ella tendría que pagar, si no estuviera viviendo contigo en este caso, pues estaría que pagar una habitación alquilada, tuviera que pagar una serie de cuestiones aparte, y lo pagaría con el sueldo que se le entrega. Pero en el caso de la persona que vive con esa familia, que de hecho es parte de esa familia, Claro, entonces se le mantiene. Entonces, por eso el legislador, en ánimos de esa situación particular de la trabajadora doméstica que está viviendo con una familia, pues le da la posibilidad al empleador que le pague hasta el 50%. señores, Bueno, pues, interesante, señores, ya saben todos quiénes así tienen es. derecho al salario número 13, ¿verdad?, que muy bien cae. La licenciada Rosa Pérez Melo explicó que hay una fecha límite, ¿verdad?, tope para entregarlo.
Hasta que es el 20, el de 20. diciembre. Sí, el 20 de diciembre, porque- sí. Las empresas que no hayan entregado y si usted en un momento determinado no le entregan su salario número 13, usted puede acercarse al Ministerio de Trabajo y a un inspector por una reclamación para que esa empresa pueda ser auditada. Y en Bueno. dado caso de que usted sea despedido o tenga una situación particular y contrate un abogado, cuando el abogado esté solicitando sus prestaciones laborales frente al Tribunal de la República, pues va a incluir, por supuesto, el salario número 13 que a usted no le fue entregado. Excelente, Bueno, pues claro. agradecer a la doctora Rosa Pérez Melo por estas informaciones. Hoy estuvimos hablando de qué debo saber del salario de Navidad en República Dominicana. Vianney, nosotros ya terminamos. Ya nos vamos. Y será hasta una próxima edición de este Tribunal de la Tarde. Bye, bye.